nos dicen, sal de tu zona de confort, ¿no? Pero muy pocas veces nos explican por qué hay zonas de confort, ¿sí? ¿Qué las origina? ¿O por qué esas zonas de confort son tan confortables, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy mucho más a fondo este tema, porque yo en lo personal considero, entonces, ¿de dónde proviene todo eso? ¿Qué les dice a ustedes zona de confort? ¿Qué nos dice esa palabra? Es una zona donde Cuando alguien se queda en una parte donde dice, yo ya aquí estoy a gusto, estoy cómoda, y aunque alguien me ponga algo para avanzar un poquito más, no lo acepto, estoy estoy aquí a gusto y no me quiero ver nada más para adelante. Sí, ¿verdad? Estoy a gusto, ¿para qué me muevo, no? Creo que... Jorge, ¿ibas a opinar? pues bueno, iba a decir que es una zona donde nos sentimos a gusto, donde no tenemos miedos de ningún tipo, ni corremos riesgos de ningún tipo. ¿Y qué tiene que ver esta zona de confort con el desarrollo empresarial? Si cada uno de ustedes viene de una empresa diferente, ¿sí? Como nos decía Cristian, nosotros tenemos 3 generaciones dedicándonos al tema de las taquerías. Entiendo que ahorita tienen 3 o 4 ustedes, algo así, ¿no? 6, ande cabrón. O sea, eso ya es una empresa. No es lo mismo que alguien que se pone y súbanlo al trompo, ¿no? O sea, ya es algo que se está pensando como una empresa. Entonces, entre más crecemos, más necesidad tenemos de ¿qué? De innovar, de mejorar. ¿Y qué tiene que ver las zonas de confort con el desarrollo de las empresas? ¿Mm? Es un freno. Es un freno. Fíjense, ahorita, por ejemplo, nos decía Roberto la semana pasada, ¿quién fue el creador de las demás empresas automotrices? ¿O quién creó la primera fábrica de automóviles en el mundo? Henry Ford, ¿sí? ¿Y por qué el mundo decidió que debía haber otros automóviles? ¿Por qué razón? ¿Y quién lo decidió? ¿Sí, Cristian? La misma gente lo decidió porque realmente algunos no estaban conformes con los autos, simplemente verlos, y si no, a mí no me gusta. ¿Y qué decía Henry Ford? Así está bien, ¿no? Es el que funciona. Y entonces todos aquellos ingenieros, algunos que venían de Japón, empezaron a decir, mi madre, es que la gente ya se cansó del mismo estilo, ¿sí? Del mismo diseño, ya chole, ¿no? Y fíjense cómo esto pasa. O sea, una zona de confort aparentemente es algo insignificante, pero hay empresas que caen en zonas de confort y no se dan cuenta. ¿Saben por cuántos años IBM fue líder en la industria? ¿Y por qué cayó? No innovó. Porque no innovó. Kodak. 140 años de historia. Y no innovó. De hecho, Kodak tenía la patente de la primera cámara digital, pero él no creía que fuera algo necesario. Y la... Imagínense prácticamente la empresa, si no es que sufre una reconversión hacia algo que no tiene nada que ver con tomar fotografías, ¿sí? Ahora están más metidos en el tema del desarrollo de impresiones, impresoras de alto calibre y demás, pero ya se había declarado en quiebra en el año 2010, ¿sí? Una empresa que llegó a valer 140 mil millones de dólares, ¿sí? ¿Es importante analizar el tema de las zonas de confort o no? Ok. Fíjense que en el año 2010, iba rumbo a Autlán, Jalisco, porque tenía una capacitación con 17 alcaldes. Y cuando llegué con los alcaldes,
hicimos un taller de planeación donde pues ellos, así como el peje ahorita con su gente, ¿no? Todos decían, no, vamos a transformar la cuarta transformación de este país. Yo no sé en qué chingado lo va a transformar, ¿no? O sea, el más joven de su equipo juvenil tiene 70 años, ¿sí? Ya van a resucitar al pinche, ¿cómo dicen? ¿Cuál era el líder sindical? Don Fidel del Velázquez, para que sea el secretario del trabajo. Bueno, así estaban emocionados. Fíjense, la mayoría de los alcaldes, cuando entran a un gobierno, dicen, a partir de que yo entre, casi ahorita Nena de Anda aquí en Tepa, y yo casi creo que Alfaro, ¿no? Dicen, cuando yo entre va a ser antes de Cristo y después de Cristo. Esta madre va a cambiar, va a ser muy diferente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entran como caballo de hacienda y dicen, y terminan como perro en misa. ¿Cómo son perro en misa? ¡Sáquese, hijo! Ahí lo andan sacando todos a patada, ¿no? Pues esos alcaldes que estaban llenos de euforia, presentábamos las primeras ideas de planeación y así con sus carotas. No, pues es que no hay dinero, es que no se puede. O sea, y todo el mundo quejándose de todo eso está muy bien, pero no hay dinero. Yo dije, con dinero cualquier tarugo es presidente. ¿Sí? Con dinero, perdonen lo que voy a decir, cualquier idiota es gerente. Cualquier director hace algo hasta por equivocación. Pero el día que te dicen, oye, necesitamos gente capacitada, ¿cuánto hay para capacitar? ¿Qué te dicen? Nada. Oye, necesitamos incrementar las ventas, ¿cuánto hay para marketing? ¿Qué te dicen? Fíjense, ahorita yo estoy en el proceso de asesorar a tu hermano Luis en que incursione exitosamente la marca de camiones Hyundai a todo el estado de Jalisco, ¿sí? No es que quiera vender, pero les platico. Esa marca es la única marca casi en el mundo que te da 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Es la única marca de vehículos de carga que haces servicios cada 30,000 kilómetros. ¿Sabes cuánto te ahorra al año? Casi 70, 80 mil pesos en puros servicios, y que se compromete a que por lo menos te ahorra entre el 10 y el 40% en combustible sobre cualquier otra marca. El problema es que ellos entraron a México mal la primera vez. Todavía vemos esas camionetitas H100 chiquitas, ¿sí? Que entraron por medio de Chrysler. Importaron camionetitas y camionetitas, pero se les olvidó que se friegan, ¿no? Y que había que darle servicio. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Quemaron la marca, cuando era una muy buena marca, pero no daban lo que le llaman la postventa, el servicio, ¿sí? Y entonces la gente que quiso entrar de nuevo, le batalló un chorro a tal grado de que, digamos, tuvieron que empezar de cero, no de cero, de menos cero. Y entonces cuando hablas con los directivos te dicen, oye, ¿y cuánto apoyo hay para mercadotecnia y para posicionar la marca? ¿Qué crees que te dicen? Nada, güey. Por eso estamos buscando aliados estratégicos, ¿sí? El día que te dicen, ¿cuál fue el cuento que les contó Robert la semana pasada al final? El día que te matan la vaca y que te dicen, Tania, no hay nada. Ahora sí, cabrón, ahora sí demuestra que eres capaz, ¿no? Cuando tienes todo a toda madre, ¿no? Pues yo venía reflexionando eso y empecé a pensar, yo creo que por primera vez en mi vida, que el día de mañana cumpleaños una de las personas que más admiro por su capacidad recursiva. Esa persona nació en Jalostotitlán y a los 8 años murió su mamá. Ella tenía hermanos más pequeños que ella cuando ella tenía 8 años y obviamente tenía hermanos más grandes, ¿no? Pero los hermanos más grandes o ya se habían casado o ya se habían ido a vivir a Estados Unidos.
Y allá en Jalostotitlán, como en cualquier lugar de aquí de la región de Los Altos, pues los papás tienen que trabajar. Salud, Tania. ¿Y quién creen que se quedó a cargo de hacer de comer, tender las camas, lavar la ropa, planchar? ¿Quién? ¿Quién? La niña de 8 años, que por cierto era muy rubia, ojos azules, le decían la güera. Pero va a ser más larga la historia. Ella creció, cuando iba a cumplir 18, o ya tenía 18, conoce a un tipo que le lleva 20 años de edad. Todo lo contrario, ella muy güera y él así, muy, muy, muy moreno, ¿no? O sea que juntos hacían como un Dubalín. Se enamoraron, se casaron y juntos tuvieron 7 hijos. Cuando ella tenía, o iba a cumplir 40 años, él había enfermado de diabetes, duró 2 años ciego, pues se queda viuda el mero día de su cumpleaños. Se queda con 7 hijos, con 3 pesos y sin casa. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hace para salir adelante? Y conocer su historia me hizo componerle una canción. ¿La quieren oír? Como dice Broso, si no quieren, pues ahí les va, de todos modos. Ya está incluida, güey, ¿no? Se llama La Güera. A ver si les gusta. Con 3 pesos en la bolsa y muchas deudas por pagar, con 7 hijos, 7 bocas que debías alimentar. Ese día fue tu cumpleaños, qué forma de celebrar, ver muriendo a tu marido, tú sin comer, sin descansar, con tu soledad a cuestas y todo por enfrentar, pero con la cara en alto te decidiste a luchar. Para pa pararara pa pa para pa pararara pa pa. Y qué afortunado soy de ser uno de los 7, de aquella mujer tan fuerte, rubia y valiente, que todo da. Y qué afortunado soy de ver esos ojos verdes. No sé cómo agradecerte, te amo, te admiro, gracias mamá. Para pa pararara pa pa para pa pararara pa pa. Doy que el tiempo ha pasado, que tus hijos son papás, casi todos se han casado y tus nietos aquí están, tus bocas han aumentado y otras que en camino están, pero para cada uno siempre has tenido un lugar. Mira tú qué rica eres, nunca pides pero das. Ahora sigues con 3 pesos, te alimentas a 30 o más. Para pa pararara pa pa para pa pararara pa pa. Qué afortunado soy de ser uno de los 30, de aquella mujer tan fuerte, rubia y valiente, que todo da. Y qué afortunado soy de ser hijo de la güera.
cualquiera que tuve un ángel y es mi mamá. Para pa pararara pa pa para pa pararara pa pa. Ahí estamos. Como pueden ver, no se tiene que preocupar mucho ni Alejandro Fernández ni Chayanne, porque os vaya a desbancar, pero bueno, imagínense, yo venía pensando, estos que tienen dinero, que son alcaldes, no saben cómo hacer las cosas. Yo decía, imagínate la güera, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Y lo cierto es que cuando una persona sufre de algo que se llama neuroplasticidad obligada, ¿sí? Es decir, un ejemplo, un hermano de Daniel a los 14 años perdió un brazo, ¿verdad? Trabajaba en una forrajera y por alguna razón, ya ven que todas esas cosas tienen, ahora sí que máquinas que te pueden cortar. No voy a platicar la historia, pues él cuando la ha compartido algunas veces que lo he invitado a algún foro, pero lo que sí les digo es que cuando de repente alguien te corta un brazo, vamos a llamarle, te amputa la vida, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Buscarle. O sea, ¿ustedes creen que la vida está diseñada para ir siempre en el botón de automático y decir, ay, qué a toda madre mi vida, ¿no? Estoy aquí en una nube de algodón, disfrutando, y todo va a estar bien? Hay un libro que les voy a recomendar, que se llama Si no está roto, rómpalo. ¿Alguien ha leído ese libro? ¿Me puedes invitar a un café, por favor? Si no está roto, rómpalo. No traigo aquí a la memoria ahorita el nombre del autor, pero prometo que se los voy a pasar. Habla, y con esto empiezo la charla, habla de un tipo que era chino, obviamente pues los chinos viven en China, ¿sí? Y de repente en el palacio del emperador estaba el jarrón más valioso del mundo, ¿no? Jarrón de este vuelo, que era el jarrón, considerado el jarrón más valioso del mundo. Resulta que una vez, estaba como mi tío, ¿verdad? Oye, ¿tu tío qué hace? Es el que mueve a la gente ahí en el aeropuerto. Acá es el director, no, es el que trapea, güey. Muévase, güey, porque me estorba, ¿sí? Estaba ahí haciendo los quehaceres, y de repente llega y se recarga en el jarrón y ¡sí! Se hace 1000 pedazos y aquel güey así como, ¿qué le pongo para que no vea, no? No, pues lo descubrieron. Y para el emperador era su objeto más valioso. Entonces, obviamente que lo mandan a apresar, ¿sí? Y ya estando preso le dicen, te vamos a dar 2 opciones a elegir como castigo. La primera es la pena de muerte. O la segunda es que ese jarrón que rompiste en más de 1000 pedazos, lo vuelvas a pegar, pero cada pieza tiene que quedar justo donde iba. ¿Qué hubieran elegido ustedes? Pena de muerte, dice Carolyn. Él eligió pegarlo. Entonces, como era un objeto muy valioso, le dieron un pegamento que iba con ciertos quilates de oro, ¿sí? Para juntarlo. Y entonces ahí está el güey, 1 año y 2, hasta que finalmente logra pegar ese jarrón. ¿Cómo creen que se veía? Y obviamente cada pieza en su lugar, que se veía ese jarrón. ¿O cuál jarrón creen que tenía más valor? ¿El original o este? ¿Eh? El nuevo ya tenía oro. El
Pero, ¿qué le daba valor? A ver, ahora quiero invitarte a decir, si el segundo tenía más valor, ¿cuál es la moraleja de este cuento para tu vida? O dijo aquel, o que me lo rompan. ¿Sí? Cualquier persona que se rompa el hocico en la vida, todos los demás probablemente lo señalen y dicen, ven nomás este pendejo, ¿no? Pero si esa persona dice, ni madre, yo voy a reconstruirme, ¿cuál va a tener más valor? ¿Mm? Entonces en la vida no existe el fracaso. Porque es natural que cualquier persona, yo le digo, la única forma que se le acaben los problemas a tu empresa se llama quítala. ¿Sí? Quítala. Porque mientras esté viva, todas las empresas van a tener broncas. Todas, todititas, todas. ¿Sí? Mientras tu empresa esté viva, va a tener problemas. Y también tienen los chinos una frase que me encanta. Dice, si no tienes una crisis, invéntatela. Porque probablemente tu peor crisis sea que no tienes crisis, que estás a toda madre. Y eso se llama ranas en agua caliente. ¿Sí sabe qué se llama? ¿Qué es? ¿Alguien sabe ese ejemplo de ranas en agua caliente? ¿Qué, Ricardo? ¿No lo platicas? De pie, por favor. Habla mucho sobre una rana que está en un recipiente con agua tibia y dice, bueno, yo estoy a gusto, me puedo tolerar esa agua, pero ese recipiente está en la lumbre y la rana dice, no necesito salirme de aquí, todavía está a gusto. Empieza a calentarse cada vez más el agua y la rana dice, soy resistente, puedo todavía estar más en el agua, y empieza a hervir el agua y la rana, sus patas ya están pegadas en el recipiente, dice, ya no puedo salir, ya se queda ahí y muere porque cree que pudo haber tolerado estar ahí mucho tiempo, pero llegó un momento en el que el agua estaba demasiado caliente y la cocinó. Muchas gracias. Un aplauso, Ricardo. ¿Alguien de ustedes ha ido a aguas termales? ¿Qué pasa la primera vez que te metes? ¿Tú así? ¿Qué dices? ¡Chingue a su madre! Está bien caliente esta madre. Y al ratito, ¿qué pasa? ¡Esta madre, échenle caliente! ¿No? O sea, ya no te das cuenta que está muy caliente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, gracias por se adaptó. Entonces, retomando el dicho de que si no tienes una crisis, invéntatela, es posible que muchos de nosotros estemos pasando como lo pasó Kodak, como lo pasó Olivetti, como lo ha pasado tantas empresas, incluso Ford, que ya se está convirtiendo en una de las marcas más caras y de repente más chafas en muchas cosas, ¿sí? Sin darse cuenta, se están cocinando. ¿Y qué va a pasar? Se van a morir y no se enteraron. Le va a pasar lo que a los dos compadres borrachitos, ¿no? Imagínense, compadre, nos dormimos vivos y nos despertamos muertos. ¿No? Pues no, güey. Entonces, ese tema de las zonas de confort, ahorita que decía Isabel, es que las cosas están cambiando, sí es cierto. Yo no sé si ustedes saben, ¿quiénes de ustedes terminaron la carrera hace 5 años? Levanten la mano. La mayoría de lo que estudiaste ya caducó. O sea, yo estudié una carrera, una maestría y luego otras cosas y de repente lees eso. Es más, muchas cosas del diplomado pasado, neta, ya quedaron, no es que caducaron, pero ya quedaron rezagadas. Y apenas se terminó hace un mes. ¿Sí? Porque esta vida es dinámica y no nos va a esperar a decir, es como la víbora de la mar, ¿no? Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán y no nos van a esperar a decir, no, espérate a que los de Avilar le echen ganas, es que están ocupados, ¿no? Espérate que los de Cañadas X o, ¿sí? Los de, ¿cómo? IMAG. No, nadie se va a esperar a decir, no, pues espérate que le echen ganas a que se mejoren, es que pues ellos no sabían. No. Entonces,
Nuestra chamba es cómo salir de esas zonas de confort, ¿sí? Y dice aquí, ¿cuántas de nuestras empresas podrían crecer y ganar más, pero están estancadas? ¿Para qué sirven las empresas? ¿Eh? Para crear riqueza. Ok. ¿Para qué más? Dar un servicio para desarrollarnos como personas. Perdón que lo remonte al origen de nuestros tiempos. ¿Sí te calmas, por favor? ¿En qué momento los seres humanos nos sentimos tan vulnerables que dijimos, ¡hey! Entre muchos ni el matrimonio pesa, hagamos equipo. ¿Eh? ¿En qué momento? Pónganse a pensar en los primeros seres humanos que salieron con su taparrabos o en puro virote, yo no sé, ¿sí? ¿De qué vivían? ¿De qué vivían? Pues sí, de repente, pues aquí hay una sandía, aquí hay una guayaba, la manzana no, espérate, esa es la del rato, ¿sí? Pero de repente dijeron, no, güey, ya estamos demasiado light, o sea, muy flaquitos, yo quiero un pinche filete, ¿no? ¿En qué momento el ser humano se dio cuenta de que podía comer carne? O peor, que la carne se lo podía comer a él, ¿verdad? Porque imagínate, se me antojó ese león, no, güey, tú te le antojaste a él. Y córrele, cabrón, porque te alcanza. Y se dio cuenta el ser humano que corría peligro. ¿Y cuáles son las primeras empresas que empezó a poner? La fabricación de armas. Fabricar armas para decir, ese pinche elefante se ve delicioso, no lo tenemos que comer, pero a mí solo me mata, güey, ¿no? Entonces, ¿qué empezó? Empezó a intentar hacer equipos, y eso se llaman empresas, pero ¿por qué? Por supervivencia, ¿sí? Los seres humanos tenemos empresas porque necesitamos sobrevivir. ¿O a poco creen que estas madres? Digo, aquí está todo dar y podemos vivir sin eso. Pero vete, por ejemplo, a Monterrey, ¿verdad? En mayo, yo estaba en Chicago en el 95, mucha gente murió de calor en pleno Chicago. Y te vas en octubre, noviembre, diciembre y son 2 metros de nieve, ¿sí? Y no es de limón, ¿sí? Entonces, el hombre para sobrevivir ha tenido que inventar un chorro de cosas. Esas zonas de confort, ¿quién me ayuda a leer eso? Por favor. Son esos ambientes que nos hacen sentir seguros, pero que estancan nuestro desarrollo. No necesitas esforzarte, aprender o arriesgarte para seguir viviendo cómodamente. El extremo menos negativo, en el cual no estás creciendo ni usando todo tu potencial. Por ejemplo, tienes una cartera de clientes segura o un trabajo en el que te pagan más o menos bien y llevas una rutina cómoda. El extremo más negativo, tu situación es realmente negativa, pero no cambias por seguridad y miedo a lo desconocido. En este caso, en realidad es una zona de incomodidad y estaría mal llamarla de confort, pero lo es porque eliges estar ahí. Ah, caray. Quiere decir que no siempre la zona de confort es a toda madre, ¿verdad que no? Yo decía, Nelly, ¿dónde la conozco? No te había visto con esos lentes. Sí, tengo años que te conozco. ¿Te acuerdas a qué? Ah, no eras tú. No. Bueno, seguimos. Fíjense. A mí en lo personal me ha tocado entrar a más de 150, 160 empresas. Y en la gran mayoría de ellas, personas que tienen maestrías o que tienen una profesión o que incluso el patrón no estudió nada, el dueño, ¿sí? O estudió la secundaria y la prepa. Hay personas súper atrapadas en una sola zona de confort, ¿sí? Yo recuerdo con tu abuelito don Alfredo Casillas. Él era muy expresivo, no voy a hablar cosas malas de él, porque conozco puras cosas buenas.
Me contrataron una vez para hacer un diagnóstico. Un diagnóstico, así como hicieron en CIPRED, ¿sí? Es decir, ahí te va tu semáforo, esto tienes en verde, esto en amarillo y esto en rojo, güey, ¿sí? Entonces yo recuerdo que decía, mire, pues ¿cómo va a querer ganar más dinero si se desperdicia el alimento porque no se han arreglado las mallas, se meten los pájaros, se tira, los comederos no se arreglaron, se moja el alimento, la gallina no se lo come, aparte, o sea, un chorro de cosas. Y yo recuerdo que don Alfredo siempre así, ¿no? Decía, me pongo de pie, licenciado, es usted brujo, le atinó a todo lo que nos duele. Le dije, don Alfredo, porque yo siempre fui un poco directo, le dije, es lo mismo que sus empleados le dicen todos los días. Nomás que tiene que venir alguien que le cobre para que le haga caso. ¿Cierto? Y lo que es peor, que muchos de los empleados ya no le decían, no a él, a sus patrones, las cosas. ¿Por qué? Es que si le digo esto me va a regañar, me va a correr y me voy a quedar sin chamba. ¿Cuántas personas? Yo estimo, con los últimos estudios que he hecho, que el 90% de las personas en el mundo está atrapada por su reptil. Es decir, ese espíritu de sobrevivencia, decir, tengo que aguantar esto si no me corren. Tengo que aguantar estas babosadas si no está en riesgo mi trabajo. Ah, caray. El extremo, dice, menos negativo es cuando no estamos creciendo ni usando todo nuestro potencial. Sí, pero más negativo es cuando aparte nos está yendo mal. Entonces, fíjense, ¿por qué son tan cómodas? ¿Por qué son tan cómodas las zonas de confort? O sea, realmente esto es como una imagen, ¿no? Decir, ay, a toda madre, pues yo estoy bien, cabrón. Y aquí estoy a toda madre, ¿no? A ver, vamos extrapolando esta conversación. Mi tío Carlos, que se apellida Slim. A ver, ¿creen, desde hace cuánto tiempo creen que no tengan necesidad de trabajar? ¿Alguien ha visto alguna entrevista que le hayan hecho a él en ese sentido? Que digan, ¿y usted por qué trabaja? O sea, si tiene dinero para que no se lo acaben 10 generaciones después de usted. ¿Y saben qué responde él? Es que yo no trabajo por dinero. Porque a mí me gusta crear cosas, hacer que sucedan cosas que yo creo que deben suceder. ¿Sí? Es decir, el motor que mueve a ese tipo de personas es muy diferente. ¿Y a poco él no tendría razones suficientes para decir, ay, güey, mándame 3 gringas a que me echen aire y que me traigan mi copita de vino, mi juguito en la mañana, en la noche mi biberón y un güey, un pinche negrote que me arrulle? Claro que lo puede hacer, ¿no? Y podría estar así. Creemos que esas zonas son seguras, que nadie va a venir a quitarnos de ellas, y nos damos la sorpresa de que hay gente que hemos tenido grandes caídas en nuestra vida, que se ha quebrado, así como cuando alguien de ahí, de ustedes ha cruzado la carretera que va de Tecate a Mexicali, que le llaman La Rumorosa, ¿sí? Volteas para un lado y ¿qué hay? ¿Y para el otro? También, güey. Así como decía, le sacamos al chile y nos sentamos en la mata, güey. O sea, para el lado que te caigas te rompes el hocico, ¿sí? Creemos que es segura, pero la vida, estamos en un hilo. Las cosas de un momento a otro pueden cambiar. Nada más imagínense, ahorita por ejemplo, pensemos hace 3 meses. Estamos ahorita a finales de agosto. Hace 3 meses estaríamos a finales de mayo. Bueno, hace 2 meses. ¿Saben cuántas citas se daba el lujo de negar Ricardo Anaya?
Decir, no, no puedo atender, no puedo recibir. Oye, es que te quieren ver los empresarios de Chihuahua. Oye, es que quieren platicar contigo los maestros de allá de Chiapas. Oye, y ¿saben a cuánta gente le decía, no puedo? A cientos de personas, o de cámaras, o de organizaciones. ¿Saben cuántas organizaciones, cámaras buscan a Ricardo Anaya ahorita? Nomás la cámara de pinche Pati Chapoy. ¿Dónde quedó el dinero, güey? ¿No? ¿Cómo las cosas cambian de una forma exorbitante en tu vida? Aparte, es una zona que no requiere esfuerzo. Y la otra, decían, no, prefiero estar así, podría estar peor. Esta, aunque parezca la mejor zona del mundo, uno se dice, oye, ¿por qué la mayoría de las personas muy ricas tienen hijas guapas? ¿No? Güey, pues, es que aquel cabrón, aunque parecía pinche tepujita, tenía lana. Se dio el lujo de escoger a la chava más guapa. ¿Por qué? Porque ella decía, pues, es guapo, rico, inmigrado, trae camioneta del año y la chingada, pues, que anda... Es que este es muy pobrecito, pero muy trabajador, que decían sus papás. Me vale madre que sea bien huevón, pero que sea rico, ¿no? Entonces, esa zona, la que no requiere esfuerzo, realmente se puede convertir en nuestro peor enemigo. Y es la peor zona donde podemos vivir. Y de hecho, hay muchos tipos de zonas de confort. ¿Podrías con las imágenes describir cada una, Tania? ¿Qué será una choza de confort? La choza de confort, pues que no, tú sabes que no te están pagando lo suficiente, que, como dices, podría estar peor, tienes un techo, estás bien, pero te pueden estar mojando. ¿Creen que ustedes que haya gente que vive abajo de un puente o duerma en los portales y diga, yo estoy bien? ¿Cierto? ¿Qué es una residencia de confort, Hugo? Una residencia podría ser que tienes todo lo que necesitas, estás muy bien, Sí, estás cómodo, ¿no? tengo mi plaza, tengo 2 plazas de maestro, tengo un mes de vacaciones al año, 2 meses y trabajas en el seguro. ¿Qué chingas te apuras? ¿No? Por eso decía, increíblemente el 90% de la humanidad busca en la vida un estacionamiento. Es decir, un lugar donde diga, yo aquí llegué, yo ya chingué. El problema es, ¿chingaste qué? ¿No? Hay mansiones, ¿no? Las Kardashian, que viven allá en Calabaza, cerca donde vivían mis suegros. Más que mis suegros vivían abajo del puente y ellos en las casas chingonas. ¿Sí? Pero hay gente que de verdad, tú dices, o sea, imagínense. El Michael Jackson tenía ¿cómo se llamaba? Su palacio que compró. ¿Cómo? Neverland. Sí, o sea, hay gente. Es más, el paseo de la Reforma de la Ciudad de México es de esas personas arrogantes que no les cabe un popote cuando caminan. Sí, que dicen, yo voy a construirle un palacio a mi ego para que vean lo chingón que yo soy. ¿Sí? Y entonces deciden levantar mansiones. ¿Sí? Y yo no estoy en contra o a favor de eso, cada quien que haga con su dinero lo que quiera, ¿sí? El problema es que muchos de ellos nunca están ahí. ¿Ah? Los dueños no están ahí porque están en su empresa o están lo que tú quieras. Y hay hasta cotos privados de confort. ¿Qué será un coto privado? ¿Se me han puesto a pensar en eso? Que no nada más hay zonas de confort. ¿Qué es un coto privado? Un lugar exclusivo donde tienen ya todo. Ujú. Y el coto es como ya no estoy abierto, que alguien más pueda penetrar aquí porque es mi
¿Sí? Puede ser que dentro de la zona de confort nos podamos a integrantes de la familia, nos podamos a amigos, nos podamos a compañeros y juntos creamos una zona de confort que puede ser no nada más una sola empresa, no un solo trabajo. Exacto. Yo pongo un ejemplo más simple de aquí que yo les digo, la gente que es de Tepa, ¿alguien sabe quién era el Pinto? No. Un señor que hace muchos años puso una tienda de bicicletas, empezó a vender bicicletas y a arreglar bicicletas, ¿sí? Pero el señor se murió. ¿A qué se dedican sus hijos? Todos los que vendan bicicletas aquí en Houston, Tepa, son hijos de él. Manuel, el Sata, Roberto, Juan y así. Pero ahora los nietos del Pinto, como Juan Carlos, como Manuelín, como Rodrigo. Oye, ¿y a qué te vas a dedicar tú? ¿A qué creen? Ándele, cabrón, eso es creatividad, ¿no? A las bicicletas, güey. Eso se llaman cotos privados de confort. ¿Y sabes cuál es el requisito para ser el gerente de una empresa de esas? El más importante. Con ese cabrón, vale madre que no hayas estudiado, que seas un huevón, que no tengas capacidad, pero si reúnes ese requisito, puedes ser director o gerente. ¿Qué? Que seas hijo, o primo, o pariente, o cuñado, güey. Algo. ¿Cierto o no? Esto que estamos viendo con forma así como de una jalada, es cierto. ¿Y qué pasa con estas cotos privados? Yo te pregunté una vez, oye, si es tan bueno el modelo del hospital, no voy a decir que me contestes, si es tan bueno el modelo del hospital que tiene lleno de gente, ¿no? ¿Sí? Es más, la gente ni está enferma, me dijeron que aquí atienden chingón, deja ver, me duele. ¿Sí? ¿Por qué no abren más hospitales? Porque no estás en el coto privado. Es que mis hijos apenas van en la prepa, todavía no son médicos. Cada quien es respetable de manejar su empresa como quiera. ¿Sí? Pero cuando ya tienes que brincar la muralla y decir, oye, ¿y por qué no pones de gerente a fulano? No, güey, ese es Casillas. No, güey, ese es Aceves. No es Ponce, no es Jaime. Chinga, como que la gente, bueno, Aceves tú también eres, ¿verdad? O sea, como que la gente desconfía de delegarle a alguien que no es de su familia la autoridad. Decía Mohamed Ali esta frase, ¿quién me ayuda a leerla? El que no es lo suficientemente valiente como para tomar riesgos no logrará nada en la vida. Quiere decir que para desarrollar una empresa, una organización, un equipo, tienes que tomar riesgos, ¿sí? Es decir, pero nadie nos ha dicho algo. ¿Cuál es el peor riesgo que alguien puede tomar en su vida? El que decide no arriesgar. El que se casa. Decía un amigo, dice, nunca está uno a gusto en esta vida, tu Toño, así me decían. Estás chiquillo, quieres estar grande. Estás grande, quieres tener novia. Tienes novia, quieres estar casado. Dice, estás casado y quieres estar muerto, hijo de la chica. Bueno. ¿Cuáles son la mayoría de excusas para no intentar? Es decir, ya sabemos que nos da miedo salir de la zona de confort, pero el mayor problema, dice aquí, a la hora de salir de la zona de confort, son las excusas. Yo de plano, cuando dije, a ver, Marco, yo por ejemplo, desde los 14 años estaba fumando. A ver, Marco, ¿tú estás diciendo en serio lo que estás ahí mencionando o no? Dije, a ver, güey, pues demuéstralo, no nomás lo digas, ¿no? Hace más de un mes que dije, yo no voy a fumar. ¿Por qué? Porque no quiero. Y descubrí, ¿saben cuál es la mejor forma de dejar de fumar? No fumes. Oye, que voy a sentir bien gacho y que voy a sentir ansiedad y que voy a sentir... No fumes.
Esa es la única. Pueden hipnotizarte, ¿no? Pero si hipnotizado estás fume, no mames, ¿sí? Te va a pasar lo de la India Yuridia. Pues yo compré los tenis de Solo Camina, me los puse y me acostaba, iba a las gorditas y al pozole y no me flaqueé. No, güey, pues no eran nomás los tenis, ¿no? Fíjense, las excusas son realidades que nos inventamos y que nos llegamos a creer, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que nos llegamos a creer? Voy a pedirles que en una hoja escriban el nombre. Este ejercicio alguna vez ya lo hizo Carlos. Pero voy a pedir de las 3 personas más importantes del mundo para ti. ¿Quién ya acabó? Nelly, ¿quieres compartirnos tu respuesta? Sí. De todos nos conocemos. A ver, en orden. Para mi vida son 4 personas. Es mi madre, mi hermano, una tía materna y mi novio. Ok. Un aplauso a Nelly. ¿Alguien diferente? A ver, acá, ¿quién había levantado la mano? Alejandra, ¿quieres tú compartir? Para mí las 3 personas son igual que a mí. El primero es Dios, el segundo es mi hijo y el tercero son mis papás. Papás. ¿Ok? ¿Alguien más? A ti te voy a dejar al final, ¿eh? Para mí el primero es Dios, el segundo mi hijo Jorge, el tercero mi familia en general. Muy bien. Le dije que al final iba a dejar a Carolina porque ella ya pasó un proceso así. ¿Sí? Varios. Para mí la primera persona son 4. La primera persona sería yo, segunda mi hija, tercera mi esposa y cuarta persona mi madre. Fíjense lo que nos está diciendo Israel, que seguramente lo mismo escribió. ¿Quién te gustaría, Alejandra, que fuera la persona más importante del mundo en la vida de tu hijo? ¿Eh? ¿Y luego? ¿Y tú? ¿Quién te gustaría que fuera la persona más importante en la vida de Isabel? Queremos que ser nosotros las personas más importantes en la vida de nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿cierto? Pero nunca nos ponemos, a ver, ¿y tú eres el más importante para ti mismo? La gran mayoría de las personas no se toma la importancia que debe tener él. Y sí está bien que ponemos a Dios, y a mi familia, y a mis hermanos, ¿sí me explico? Y a mi hijo. Pero voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Alguien se ha subido a un avión? Supongo, levanta la mano todos que se han subido a un avión. Cuando se pone la aeromoza y te dice, en caso de que haya una despresurización de la cabina, van a caer unas mascarillas. ¿Quién se la tiene que poner primero si vas acompañado de un niño? ¿Eh? Primero, ¿quién se la tiene que poner? Tú. Ah, chingado, traigo esto y se va a ir golpeado. Tú. O sea, si tú no tienes la capacidad de sobrevivir, ¿vas a salvarle la vida a alguien más? No. Y el problema es que jamás analizamos este tipo de situaciones. Dice una persona, dice, lo primero que tenemos que hacer por los pobres es no ser uno de ellos. Pues, si no, ¿cómo los ayudo, güey? ¿No? El primero que tengo que... Imagínate un salvavidas que no sepa nadar, ¿no? Yo lo ayudo, ¿no, güey? Como el Cantinflas en la pinche película esta de... No me acuerdo cuál, pero que se mete y termina la señora sacándolo a él. No mames, o sea... Entonces, nosotros tenemos, primero, esos errores de concepción y segundo, lo llenamos de cosas que nos inventamos.
que se llaman temores autosaboteadores. ¿Qué quiere decir autosaboteo? Que tú mismo te echas tierra, tú mismo te... Que tú mismo te bloqueas. ¿Sí? Que estás como el Chespirito, sí me animo, sí lo hago, órale, güey, ¿no? Y no lo haces. No lo haces. Tenemos 4 temores bien fuertes. El primero es el temor al fracaso. Esto enunciativamente pues es fácil de entenderlo. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos temor a fracasar? Israel. Tal vez por lo que dirán las demás personas, por lo que piensan de mí, por los que me observan. Que toda la vida te han dicho que tienes que ser alguien. Si no eres como... Ah, mira. Es que, fíjense las cosas que nos inventamos. ¿Sí? ¿Ante qué cosas nos asustamos? Normalmente, por naturaleza y por funcionamiento, ¿ante qué cosas nos asustamos? Ante las cosas que nos avasallan, que nos rebasan. Todas esas cosas nos asustan, ¿sí? Cuando yo por ejemplo de chavo, cuando tú idealizas demasiado a una chava, no, es que está muy bonita, es que es una familia bien, esto y esto otro. ¿Crees que la mayoría de los chavos se acomplejen y no, pues yo, como decía un amigo, vamos a entrenarnos primero con las feas, güey, ya luego, sí, ya luego vemos, a ver si las bonitas nos pelan, ¿no? Vamos a entrenarnos con las feas. Es decir, ese temor al fracaso, en realidad es el temor a un gigante que nosotros mismos nos inventamos. ¿Perdón? Pero muchas veces esos temores se van creando por lo que ya se cree que eres. Uno va teniendo estas barreras que después en un momento dado no deja que uno pueda soltarse a eso. Y eso tú sabes que se llama programación neurolingüística, ¿sí? Si, imagínense un niño que toda la tarde ha andado caminando por una barda, qué chinga, ¿no? Y luego llega tu mamá y le dice, mijo, te vas a caer. ¿Qué pasa? Se rompe el hocico, güey. ¿Y sabes por qué? Porque somos obedientes. ¿Sí? Sí, jefe, ahorita me rompo el hocico. ¿Sí? Entonces, tenemos miedo al fracaso, no porque el fracaso signifique algo, sino porque lo que nosotros queremos enfrentar es un gigantote que nosotros, es esos molinos de viento de los que hablan Don Quijote y Sancho Panza que nosotros pusimos. ¿Y qué es fracasar? Esto nos tiene que enseñar a algo que se llama elige tus batallas. Ahorita te doy la palabra, Silvia. Yo alguna vez tuve que decir, a ver, ¿quién quiero que me diga que no? ¿El birriero del mercado? ¿O el director de Samsung México? Prefiero gastar mi saliva en que aquel güey me diga que no, a que me diga que no el del birriero del mercado. ¿Por qué? Porque como dijo que ya nos entrenamos con las feas. O sea, tienes que aprender a decir qué batallas quieres librar. Porque en la medida en que vayas librando más y mejores batallas, te vas entrenando para decir, ¿y cuál es el problema que te diga que no el director de Samsung? Ahorita que decías tú de la empresa agropecuaria que tienen, esta región produce más leche, y yo conozco a la gente de la región de La Laguna, de Torreón, que es Torreón y la parte esta de Durango, pero ellos tienen la empresa de Lala, que es una de las mejores cooperativas. ¿Y nosotros tenemos una marca tan fuerte como ellos, aunque producimos más leche? ¿O no? ¡No! Producimos más carne de cerdo y de res
que ellos. Y tenemos una marca posicionada como la tiene Sigma, como la tiene Food, como la tiene... No. Algo no está funcionando entre nosotros. Es una de las partes por las que decidimos hacer este diplomado. No estamos entendiendo por qué otros crecen y nosotros nomás tenemos... Y ese no es el problema. Yo no tengo problema con que Lala crezca, ni tengo problema con que su carne venga. ¿Saben cuál es el problema? Que vienen y nos parten la madre y luego decimos, no, pues es que ellos sí tienen dinero. Es que sí, ellos sí son fuertes. Y lo que no nos damos cuenta es que nosotros no nos organizamos. No pudimos prever ese tipo de situaciones. Y como digo, tenemos temor al fracaso porque nosotros mismos nos asustamos con los fantasmas que nos inventamos. ¿Sí? Sea en una relación, no, es que es demasiado, es una princesa. Es más, de hecho, hasta los cuentos ya están cambiando. Antes, fíjense, antes el cuento maravilloso era, todos los cuentos eran que esa princesa estaba en un palacio, ¿cierto? Y que, ¿quién se quedaba con la princesa? ¿Eh? El príncipe. Ahora no. Ahora hasta las niñas leen cuentos de princesas que dicen, a chingar a su madre el príncipe. Yo puedo comprarme mi propio Ferrari. Yo me puedo poner a trabajar, ¿cierto? ¿Quiere matar al dragón? Que se quede con él el güey, ¿sí? Yo voy a irme a Europa, ¿o qué, Carolina? ¿Sí? Algo así. O sea, durante mucho tiempo esos paradigmas también dijeron, ay sí, yo voy a ser esa princesa, que venga un príncipe, la rescate, y ahora no. Ahora las niñas están diciendo, ¿para qué quieres al Ken? Es joto el güey, ¿sí? Ve, paseate con tus amigas tú, ¿cierto? Entonces, están cambiando los prototipos. La otra, el temor al rechazo, ¿sí? Por alguna razón, fíjense, nosotros estaba leyendo que en Corea y en los países asiáticos se está poniendo de moda las operaciones para que las chavitas tengan ojeras. Porque es el sentido de pertenencia, es decir, para ellos los occidentales, bueno, algunos no nomás ojeras traemos arracadas, cabrón, acá, ¿sí? Pero es su forma de pertenecer. Y los hemos que son. Digo, a ver, ¿con quién se juntan los cholos? ¿Eh? Con otros cholos ese. ¿No? ¿Con qué se juntan las niñas fresa? Con otras fresa. Y las señoras de alto pedorraje. Con otras de alto pedorraje. Porque queremos parecernos a la gente para ser aceptados. Y entonces cuando yo llego, y eso en la vida real, yo he platicado con una chava que es mi amiga, o sea, tú dices, ese tipo es un tipazo, ¿sí? Es estudioso, trabajador, tiene futuro, bla, bla, bla. Casi cuando estaba diciendo, ya ni me platicas porque me lo quitas, güey, ¿sí? Pero los papás de ella, puta, cuando se enteraron que era su novio, no, ¿qué andas haciendo con ese tipo, no? O sea, porque ellos son de familia, no, si no viene de tal familia o de tal otra, no, pues no es bienvenido, ¿no? Y entonces vamos haciendo nuestras cofradías, ¿sí? ¿Qué son esas cofradías? Nuestras complicidades, nuestras sociedades, en donde nos interesa ser aceptados, ¿sí? Y entonces todo lo hacemos en función de agradarle a alguien más. Y ese es un error muy grande. Yo le dije a mi esposa antes de casarme, yo no me caso contigo para ser feliz. Yo ya soy feliz. Me mandó a la chingada. No sé. O sea, incluso si fuéramos más honestos con nosotros mismos, yo también ya he dicho a mis hijos, yo voy a ser feliz, tú me ames o no me ames. Tenga ese dinero o no tenga ese dinero, me salga el proyecto o no me salga el proyecto. O sea, hacemos esos apegos, estos apegos a personas, a sociedades, que ni siquiera les importamos, ¿sí?
Nos entregamos a gente, así cuando yo hice el disco, dije, este disco es para un público muy selecto, para mis hijos y mi familia y mis amigos. Así que no se puede asustar Alejandro Fernández, ni nadie más. ¿Por qué? Porque me vale madre el resto. ¿Sí? Si un día mis hijos dicen, mi papá estaba loco, fíjate las canciones que compuso, está bien. ¿Sí? Pero a veces ese afán de ser aceptados, decir, es que, ¿por qué estás haciendo esto? Para que me quiera mi hijo. Y si no te quiere, ¿qué? Es su pedo. ¿No? Porque entonces te estás poniendo siempre en último lugar. ¿Sí? Y nadie puede amar a otra persona. Fíjense, yo recalco que cuando los que son, respeto, dijo aquel, a los que tengan Dios, que Dios los bendiga, y a los que no, que los bendiga el mío, que también los quiere. ¿Sí? A los que no creen en Dios está bien. Pero cuando uno se casa, por ejemplo, por la iglesia, uno no dice en ningún formulario, Tania, te amo. No dices eso. ¿Qué dices? Yo te acepto. Y esa madre es más cabrona que amar. Es más cabrón aceptar que amar. ¿Sí o no? Porque aceptar, ¿qué implica? Tolerar los defectos. Que yo ya sé que te huelen las patas, que eres bien huevón, que a veces te empedas, que sin pintar o que sin tacones no se te ve la pantorrilla o lo que tú quieras. Es más, cuando alguien te dice, ¿por qué estoy contigo? Porque te conozco. Eso es más que te amo. ¿Sí? Porque si te conozco y te acepto, a pesar de que te conozco, pues que a toda madre, ¿no? Entonces, ni siquiera el afecto puede ser una dependencia y no nos puede causar temor. Ah, es que si no, pues me hizo mala cara. ¿Tú ibas a opinar hace rato que no te di la palabra? Es sobre los miedos, de que sí son adquiridos. A veces las circunstancias te hacen enfrentar esos miedos y lo tienes que hacer. Un ejemplo simple, yo antes me desmayaba al ver sangre. Así que saliera del dedo, yo inmediatamente asustada. Por circunstancias de la vida tuve que enfrentar 6 años el estar en ese ambiente, ver sangre, que te duela algo, y lo superé. Lo superé sin darme cuenta porque asumí una responsabilidad. Cuando ya no tengo esa responsabilidad, al siguiente día sentí ese miedo otra vez. Y fue el decir, no, porque ya te enfrenté. ¿Cómo que te me vas a desmayar otra vez si 6 años estuviste firme? Y es nada más conocerte, conocer tus miedos y saber que es adquirido el que tú puedes. Porque lo fui acarreando porque no es débil, es seria, uy, se va no arriba la Silvia porque se desmaya con la sangre, entonces pues yo ya estaba así como de... Como bien obediente, ¿va? ¿Sí? Hasta que las circunstancias te ponen en el momento exacto para enfrentar y es tu decisión si lo enfrentas o no. Bueno, yo te voy a decir al rato, más bien tú vas a entender que esos miedos no son adquiridos, pero que tienes harta razón en todo lo que dices por las conclusiones que todos vamos a sacar, ¿sale? Pero también tenemos temor al éxito. A ver, ¿por qué podemos tener temor al éxito? ¿Creen que una persona sienta que el éxito lo saca de su zona de confort? ¿Creen que hay gente que dice, yo para qué quiero tanto? Si soy feliz con mis 4 vacas. Hay gente que de verdad tiene temor al éxito. Lorena Ochoa, ¿sí saben quién es Lorena Ochoa? Yo tuve oportunidad de conocerla de forma personal porque nos hicieron llegar
una invitación a una cosa que se llama el Lorena Ochoa Invitational, que es un evento que en ese tiempo estaba Anika Soren, todas las mejores golfistas del mundo. Fue en Guadalajara, en un campo de golf del Country Club. Impresionante. Yo siempre decía, pinche golf tan aburrido, o sea, hay andar de aquí a que avientan el palito y la madre. O sea, me pareció uno de los juegos que como más fascinantes de mi vida, porque es el único juego donde tanto los espectadores como los jugadores hacen ejercicio. Tienes que andar atrás del güey porque si no te pierdes la jugada y ahí vas 3 kilómetros. Chingas, ay güey, sí le va a dar, ¿no? Y si te quieres atorar en un solo hoyo, pues te pierdes la jugada del que va bien. Y entonces tienes que andar en chinga. Ay, qué interesante esa madre. Pero ¿ustedes creen que una persona como Lorena Ochoa, Rafa Nadal, Messi, todos esos güeyes que vemos como exitosos, tengan una vida como nosotros? Que digan, yo me levanto tales horas, desayuno, llevo a los niños a la escuela o cosas. ¿Creen que tienen una vida normal? El éxito también da miedo. ¿Y saben cuál es el principal miedo? Que hace que nos quite de nuestra pequeña zona de confort. Y la gente tiene miedo a tener éxito, porque sabe que va a implicar, va a decir, qué hueva, no, yo mejor. Y por eso digo, es más padre ser pobre, güey. Oye, ¿usted trabaja? Les decía ya a los indios los indígenas huiráricas de la zona norte. Oye, ¿ustedes por qué no trabajan? Pues de pendejo, me quitan lo de progresa. ¿Para qué trabajo, güey? Te da responsabilidad, ¿sí? Y también miedo al ridículo. Este pendejo, ¿no? Es el hijo del carpintero, cabrón. ¿Qué se puede esperar de él? Y yo, fíjense que de lo que vamos a hablar del tema de la neuroplasticidad cerebral también, es que nos han vendido tanto esas ideas que tenemos que ir destruyendo mitos. Siempre nos han dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Y entonces la gente ya ni siquiera lo intenta, ¿no? Ya ni siquiera lo intenta. Cuando te dicen, ni madre, yo voy a ser profeta en mi tierra y voy a ser profeta. Y no porque necesite demostrar nada, ¿sí? Pero vamos haciendo una revisión más práctica y es sí los voy a pedir 5 minutos que utilicen para contestar esas preguntas. Y en base a eso, saber en qué estatus estás respecto a las zonas de confort. ¿Cuántos clientes nuevos buscaste esta semana? Contéstalo, por favor. ¿Qué tan fácil te resulta abordar personas con influencia? Es decir, prospectos importantes. ¿Y con qué frecuencia lo haces? 3. Ustedes lo van costando, yo nomás lo estoy leyendo. ¿Hace cuánto tiempo te sientes en una rutina? Que tú digas, ¿para qué me hago? No estoy a gusto donde estoy. O en mi relación personal, o laboral, o como papá, o como hermano, o como esposo, o como hijo, o como patrón, o como empresario, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo te sientes en una rutina? Y obviamente crees que no estás haciendo nada al respecto, ¿sí? 4. ¿Cuántos libros has leído este año? Y no de Capulinita y Calimán, o sea, ¿sí? Libros. Escribe al menos 1 o 2 habilidades nuevas que estés desarrollando. Que tú digas, yo no sabía programar en PHP, yo no sabía el japonés o el inglés, yo no sabía tocar guitarra, yo no sabía y estoy desarrollando esa habilidad. 6.
quitando tu trabajo de tu vida, ¿qué proyectos tienes fuera de tu trabajo? Como persona que quieras conquistar, lograr, hacer. ¿Sí? 7. ¿Cuál fue la última vez que tomaste un riesgo importante? ¿Cuál fue? Que tú digas, esa madre me arriesgué. La regué, pero me arriesgué. Me salió bien, me arriesgué. ¿Sí? Y escribe cuál es tu mejor proyecto en puerta. Es decir, yo tengo en mi cabeza que quiero hacer esto. No necesariamente ahorita, ni mañana, ni este año, pero que tú sabes que quieres lograr. ¿Ok? Vamos a darnos 5 minutos para revisar esas preguntas, porque esto nos va a decir mucho. Ni siquiera, si no quieren, lo comparten, pero les va a decir mucho a ustedes, de ustedes mismos, en qué estatus se encuentran. ¿Sí? ¿De qué te das cuenta cuando contestas estas preguntas? A ver, ¿alguien? ¿Sí? ¿Javier? Me di cuenta que pues muchas veces uno no, con el ámbito de la lectura, es algo muy importante, podríamos hacer así. Que a veces leer enriquece muchísimo en todos los sentidos. También uno a veces no se pone a pensar qué voy a hacer el día de mañana por mí. Uno siempre está pues haciendo una rutina, como bien dice una pregunta, ¿no? Y a veces dices, pues mañana qué toca, lo mismo de hoy, o lo mismo de ayer. Y no estás viendo más por qué posibilidades pueden hacer que esa rutina deje de ser una rutina, ¿no? Y que te obliga a salir de tu zona de confort, en lugar de tú decir, me adelanto a este tipo de situaciones y yo mismo salgo de mi zona de confort para evitar algún pues percance, no sé. Yo pues, no tengo mucha experiencia pues, en el ámbito laboral, pero las pocas cosas que yo he vivido, como por ejemplo cuando yo estudié en la preparatoria, yo soy de Capilla de Guadalupe, yo me vine a estudiar aquí al Renacimiento y pues era una friega, ¿no? Uno está muy chico y dice, no manches, ¿cómo hasta Tepa? ¿Cómo lo voy a hacer en camiones, etcétera? Pero se convierte en una rutina y ya todo se hace mucho más pasajero. Igual la universidad ya pues ya voy a salir de la carrera y igual se convierte en rutina y ya no lo ves tan pesado. Y ya cada vez tú vas viendo, no, pues lo que antes se me hacía muy complicado, ahora lo hago por rutina, ahora que sí, que puedo yo seguir desarrollando para no estancarme ahí y poderlo hacer parte de mi día a día, pero también, o sea, todo el tiempo generar cambios, ¿no? No quedarse estancado. Perfecto. ¿Alguien más quiera compartir de qué se da cuenta cuando contesta esto? Sí, Gabriel. Pues te das cuenta, Toño, de la zona de confort en la que estás, te vas dando cuenta también de que cómo puedes salir de ella, te pone de romper paradigmas y decir, bueno, ¿qué me hace falta para salir de esta zona? Así como tú dijiste el ejemplo del cigarro, simplemente salte. Y te empieza la mente a buscar un proyecto, no sé, a tratar de hacer algo nuevo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿De qué se da cuenta cuando contesta esto? ¿Nadie más? Miren, yo les mencionaba la vez pasada y si no se los menciono, la razón o la estrategia más interesante y más funcional para hacer que haya un cambio, pues es precisamente hacerlo. Yo les he dicho la mayoría de las ocasiones que nuestras ideas, aún las mejores del mundo, tienen una característica, son paralíticas. ¿Sí? Nuestras ideas son paralíticas. Por muy buena que sea tu idea, ¿qué va a pasar con ella? Israel. No se mueve sola. Hay que activarla. ¿Sí? Y eso implica dejar la camita, el confort, y decir, me dedico y me aplico, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que nada más, ahorita respecto a lo de la primera pregunta, a veces se nota que tienen nuevos clientes, pero darte cuenta que desde ahí buscas, porque a veces todos generamos formas de cómo ya clientes nuevos te busquen, pero si a lo mejor te buscaron 5 o 10 nuevos, 20, 30, 50, los que te hayan buscado, y
si tú haces el esfuerzo a propiciar más, generarías lo doble de clientes, pues, porque ya tienes muchos que te llegan, ¿sí? Y hay otros, o sea, cuantos, aunque son nuevos, porque ya tienes a lo mejor infraestructura, tienes muchas cosas, pero cuántos más buscaste en el cual puedes generar que tengas muchos más en la semana, por ejemplo. Claro. Y bueno, se ponen estas preguntas pues, por poner algunas, pero puede haber cientos, ¿no? ¿Qué estrategias nuevas incluso buscaste para atender a los que ya tienes? Para ese mercado que ya tú tienes cautivo, atenderlo mejor. O sea, podríamos y darnos cuenta de decir, sí es cierto, cabrón, o sea, ya la mayoría de la gente prendemos el piloto automático y vamos, ¿dónde vas? A trabajar. O sea, pero en realidad, ¿y qué cosas diferentes quieres que sucedan esta semana? Y te das cuenta que es cuando empieza a suceder el fenómeno de ranas en agua caliente. Bien, con esta diapositiva, nos vamos a ir a un receso. Decía Mark Twain esa frase que a mí me encanta. Una persona con una nueva idea es loca hasta que triunfa. ¿Sí? La mayoría, es más, no la mayoría, todas las personas, todas, absolutamente todas tenemos muy buenas ideas. Claro, no todas las tenemos para lo mismo. Pero hay personas, ¿creen que haya personas que estén pensando, yo por ejemplo digo, ¿cómo hacer que queden caducos los pañales? Yo tengo una hija que tú la conoces, ¿vale? Y si algún día Silvia nos permite, nos compartirá una historia que ella la hizo muy fuerte, ¿sí? Pero es complicado estarle cambiando pañales a un niño de 6, 7 años. Sí, ¿verdad? Mi hija Vane hay que cambiarle los pañales. Y de repente tú dices, ¿para qué existen los pañales, güey? No podemos inventar un gel que se rocíe y cuando ya digas, quítaselo, traigas esa madre, no sé, cualquier cosa, ¿no? O por ejemplo, que queden caducos los excusados. ¿Por qué tenemos que estar gastando tanta agua para que se vaya ahí nuestro desecho? No podrá haber una madre que recicle, envuelva, lo mande después se vende abono. No sé, cabrón, ¿sí? Pero ¿creen que haya personas que ya estén pensando ideas de todo eso, sí o no? Sí, o sea, todos tenemos ideas para muchísimas cosas, obvio no todos tenemos las mismas. Y algunos, el que me oiga decir, es que voy a inventar un gel, ¿sí? Que con un rociador, ya no tiene pañal, o sea, es un ever dry, ¿no? O sea, siempre seco, cabrón. ¿Por qué? Porque simplemente se pega, tú le estiras aquí, o sea, le pones ahí obviamente una cintita y se ve. Ahora sí que, como dijo aquel, naked, ¿no? Completamente desnudo, ¿no? No traes nada. Pero a la hora de quitarlo se vienen con todo y todo, ¿no? Entonces, es más, ya ni depilarte necesitas. No lo sé. Hay gente que tiene muchas ideas. Pero dice Mark Twain, es loca hasta que triunfa. ¿Sí? ¿Saben qué le pasó a John F. Kennedy en 1960 cuando dijo, antes de que termine la década, vamos a llevar a la luna y traer de regreso a una persona viva? ¿Saben qué le dijeron? ¿Y saben quién se lo dijo? Los de la NASA. No existe una tecnología posible para hacer lo que usted acaba de decir. ¿Y saben qué les contestó? Discúlpenme, ya la cagué. Ahora háganlo. Desarróllenla. ¿Y lo hicieron? O sea, entonces, volvemos a lo mismo. Una idea es loca hasta que triunfa. No existe una persona, empresa o institución que pueda alcanzar el éxito si no se atreve a brincar la cerca. Es más, yo estudié una maestría en desarrollo de organizaciones. El desarrollo de una empresa no es posible si no la obligas a echar un brinco, ¿sí? ¿Ustedes creen que es fácil pasar, por ejemplo, voy a poner tu caso, decir, tenemos 6 taquerías, a decir, no, ahora el cambio que sigue es
ya ninguna taquería va a producir tacos. Solo los va a servir, por decir algo. ¿Se requiere un cambio? ¿O no? Como para decir, a ver, ¿cuánto se consume? Ya está aquí todo lo de pastor, güey, no necesitas un güey que... O sea, se va a ahorrar personal, se va a ahorrar, como decía Ed Deming, variación en la calidad, ¿verdad? Porque al lugar que yo vaya, vas a ver igual todo. No, es que es la mano del taquero, ¿sí? Es que era la salsa que acá le sale más buena, y es la misma... No, ni madre. Todas las salsas deben saber... Ya traigo hambre, yo creo, ¿no? Pero dar ese salto implica una variación. O sea, no puede haber un desarrollo notorio si no das un brinco. ¿Cierto? En cualquier cosa, sea en tu vida personal, sea en tu empresa, sea como asesor en ventas, sea en lo que me digas. Y esos brincos tú los debes visualizar en base a lo que el mercado requiere. Y si el mercado no lo requiere, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Steve Jobs hizo los iPhone porque el mercado se lo pedía? No, se dio cuenta que el mercado no sabe qué quiere muchas veces, ¿sí? Pero que a la hora que le dices, esta muñequita habla, ¿sí? Pero le dices, no, esta habla, te abraza y te besa. ¿Cuál quieres? Esta. No, pero también te pelea. O sea, se dio cuenta que en realidad al mercado hay que ofrecerle diferencias notorias, ventajas evidentes, ¿sí? Y que si yo, por ejemplo, yo voy a competir, perdón por seguir el ejemplo, contra las demás taquerías, haciendo lo mismo que ellos, o tengo que hacer algo diferente. Tengo que inventar algo diferente. Y cuando yo encuentre eso diferente que los demás no tienen el ingenio, la capacidad o las ganas de hacerlo, ¿qué va a pasar? Voy a estar en otro nivel. Carnes Garibaldi, ¿alguien ha escuchado el ejemplo de ellos? ¿Cuál es el sistema de Carnes Garibaldi? Claro. Súper rápido. Ellos te dicen, si no te atendemos en 5 minutos, es gratis, cabrón. Tienen récord Guinness. Tienen récord Guinness. No has acabado de pedir y ya lo tienes. Fíjense, yo fui un 30 de abril, tuvimos un evento y por alguna razón estaba lleno de crías, como que las maestras llevaron ahí a sus alumnos y lo demás, y estaba lleno, dije, ahora sí, cabrón. Sí, íbamos a llevar pedido para 15 personas, dije, ahora sí, cabrón, vamos a comer gratis. Terminamos de estacionarnos, el del estacionamiento pues, nos dio el vale del estacionamiento, el ticket. Llegamos, ¿qué van a querer? Esto y esto otro. Son 15 órdenes así. Ok. Yo dije, 5 minutos. No, ni madre, nada más. O sea, estaba lleno de gente ahí, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que sí me lo dieron o que no? Sí. Yo dije, ¿de dónde chingados sacaron gente para atenderme a mí si yo veía a toda la gente ocupada? Pero como decía Robert, hacer posible las cosas es magia. Porque ellos tienen un truco. ¿Sabe cuál es su truco? Si no te atienden pronto, corren al güey ese. Ese es un buen truco. ¿Saben cuál es el otro truco? Y lo descubrió un señor que inventó el Kentucky. La comunicación. Solo hacen eso. O sea, ¿qué chingados? ¿Para qué te dicen? No, pues aquí tenemos carne en su jugo, carne sin jugo, jugo sin carne, ni madre, güey. Todo es carne en su jugo. ¿Ya? Y ya está. Es como si mi hermana en su restaurante solo vendiera pozole. ¿Para qué chingados haces enchiladas? ¿Y para qué haces tamales? Y para solo pozole. Y los atiendes en chinga, ¿no?
¿Por qué? Porque ya está hecho. Ese es el truco. ¿No les ha tocado ir a comer a un restaurante que dices, no mames, o sea, está bien rico aquí, güey, pero ya tiene una hora y no me atienden? ¿Sí? Eso sí, cada 15 minutos, ¿se les ofrece algo? Sí, que te vas a la chingada, güey, ya me hartaste y tráeme la comida. ¿Sí? Entonces, sin echar ese brinco, sin brincar la cerca, sin darnos cuenta que es necesario pasar a otro rollo, brincarle a la cadena, ¿no? Decir, no, espérame. Algo, a esta madre hay que ponerle, no como el cholo, ¿sí? Estaba un cholo bailando. Compa, cámbiale de pasito. Ok, y ahora para atrás. ¿Cómo fue posible la aviación? ¿Saben desde hace cuántos años el hombre ha querido volar? Ser humano. Siempre. ¿Y ustedes creen que los que lo intentaron no se rompieron? Más, se mataron. Aquí en Tepa se mató un güey que inventó su propio avioncito. ¿Sí? Se le olvidó que había cables. ¿Sí? ¿Qué? O sea, y la gente en chinga quiere volar. Y se partieron el hocico y lo intentaban con una bicicleta y con otra. O llegar a la luna. ¿Alguien ha ido a Washington, D.C.? ¿No? Yo sí. Hay un museo que se llama el Smithsoniano. Y ahí ustedes pueden ver todos los Apolos que hubo. Es decir, el Apolo 1, el Apolo 2. Yo fui a la NASA. ¿Sí? En la NASA. Y ahí están las réplicas de los Apolos, ¿no? O sea, todos los que no llegaron. Y es toda una historia de gente que tuvo que morir, explotar en el espacio y demás. Pero ahí vamos de babosos a querer llegar a la luna. Y llegamos. Oye, ¿y qué hay allá? No, pues se ve bien chingona la Tierra. Ah, qué bueno. Nomás aquí ya vinieron mexicanos porque hay un letrero de pendejo el que lo lea, ¿no? Entonces, imagínense tantas cosas, conquistar el Polo Sur, venir a... ¿Por qué razón creen que llegó Cristóbal Colón a América? Porque iba a ir a India, ¿no? Porque era Pero, no, estaba madre, pero ¿tenía dinero? No. ¿Saben cuál fue la razón más importante por la que pudo hacer ese viaje? Porque era soltero. Si no se viaja, ¿y a dónde vas? ¿Y por qué tan lejos? ¿Y quién más va? ¿Sí? No mames. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Y van a andar en el agua? Sí, cabrón. Bueno, nos vemos vamos a tomar un receso, nos vemos en 10, 15... Cabrón, no traigo... 10 minutos, por favor, porque si hay algo de material...